Hace unos días que venimos como congregación trabajando dos palabras específicas, ¿no? Y que aquello que ya hace unos días que estamos viniendo y que fue una palabra lanzada hace tiempo por nuestro pastor, es algo que estamos repitiendo últimamente y que ha sido dos palabras poderosas con las que hemos estado trabajando. Incluso este domingo también Rodri compartió algo y yo quiero hablar también un poquito más acerca de eso, que tiene que ver con dos palabritas que creo que se van haciendo carne de a poco en nosotros y en cada uno de aquellos que la escuchamos, y hasta es un desafío para cada uno de nosotros esto de la intimidad y conquista. Intimidad y conquista son dos palabras que hemos estado aprendiendo, que hemos estado desarrollando y que hemos estado incorporando en nuestro vocabulario, ya no como aquello que tanto dolor de cabeza y tanto daño causó en nuestra nación como la palabra conquista, sino llegar a esos lugares donde el enemigo ha estado como plantado y quitar todo eso y traerlo para el reino de la luz, que es nuestra tarea. Cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra, Él habló todo el tiempo del amor, y mientras puede ir buscando en su Biblia el Evangelio según Mateo, capítulo 5, Él en todo tiempo estuvo marcando estas dos palabritas que pareciera que son una coincidencia, o pareciera que casualmente Jesús dijo esas dos palabras, o probablemente nunca las mencionó, pero hoy vamos a ver de que Jesús estaba hablando precisamente de la intimidad y la conquista todo el tiempo. No era algo que para Él era totalmente ajeno, sino que era algo de lo que Jesús enseñaba, directa o indirectamente, pero Él siempre estuvo hablando acerca de identidad en Dios y habló acerca de la intimidad que nosotros tenemos que tener con Él para poder conquistar. Mateo capítulo 5 es uno de los pasajes quizás más conocidos de los evangelios, porque habla del famoso sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Si nunca lo leyó, precisamente cuando Jesús comienza su ministerio, fíjese allí en Mateo, porque vamos a verlos, al menos vamos a hacer un pantallazo así muy breve de lo que fue la vida de Jesús allí en Mateo. Y los primeros capítulos hablan del nacimiento de Jesús, el capítulo 3 ya nos lleva al bautismo, el capítulo 4 nos lleva con Jesús ya en el desierto siendo adulto, y llegamos al capítulo 5 donde Jesús comienza a dar sus primeras enseñanzas públicas. Y note usted que aquellos que tienen sus Biblias allí con las letras de Jesús en rojo, ¿alguien las tiene? Bueno, la letra de Jesús en rojo, ¿no? Algunos tienen, es algo muy parecido a esto, las palabras de Jesús en rojo, ¿no? ¿Todas tienen, no? Si no la tiene, venden muy buenas Biblias allí los fines de semana atrás. Las palabras de Jesús en rojo, dice, ¿no? Y note que el capítulo 5 empieza, digamos, si usted no la tiene, no se haga problema, no es que tiene una Biblia hereje, uy, no, me vendieron sin, no. Algunas para ayudar un poco más vienen con letras de Jesús en rojo, pero note que el capítulo 5 empieza con la letra en rojo, y fíjese dónde termina la letra de Jesús en rojo. Si alguien lo tiene por ahí, fíjese que termina en el capítulo 7, versículo 27, porque eso es lo que vamos a compartir hoy. Dice el capítulo 5, desde el verso 1 en adelante: cuando vio a las multitudes, Mateo capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Todo lo que usted tiene ahí, todo es un sermón, todo es un mismo discurso. Ustedes saben que, y por si no lo sabían, recién allá por el año 1500 se le empezó a poner números a la Biblia, porque antes no tenía número. No es que Jesús se sentó y dijo, bueno, a ver el que está escribiendo, Mateo 5:1, ponele. Y empezó a hablar, ¿no? Y después dijo, bueno, a ver, ahora arranco con el capítulo 2, Mateo capítulo 6, y esta frase que voy a tirar, notala como 6:23 porque está genial. Más buscar, no. Jesús estaba hablando, Él hablaba, Él enseñaba y alguien tomaba notas. A partir del año 1500 alguien le fue poniendo numerito. Entonces marcó lo que son los capítulos y los versículos para que a nosotros nos resulte más fácil encontrar ciertos textos. Entonces hoy en día nosotros decimos Mateo número 5, el numerito grande, y empieza para nosotros el sermón del monte, que no termina simplemente allí en el verso cuando terminan las bienaventuranzas, sino que es todo un solo sermón desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y dice la palabra que Jesús se subió a un monte
Y no por nada misterioso, era una cuestión acústica. Simplemente se buscó un lugar elevado donde pudiera hablar con la gente y la gente le pudiera ver, donde la gente le pudiera escuchar. Es decir, no es que agarró el micrófono en ese momento y dijo, bueno, a ver, póngase de este lado, dame un poquito más de agudo que no me escucho, dijo Jesús. No, Él se subió a un lugar más elevado y dijo, bueno, voy a compartirles una enseñanza. Y comienza con una enseñanza que tiene como origen las bienaventuranzas, pero que comienza a hablar de varias cosas, ¿no? Y fíjense que ustedes que tienen allí sus Biblias, si ustedes van leyendo el capítulo 5, Jesús empieza hablando de las bienaventuranzas, ¿no? De cuán bueno, dichoso el hombre, depende de la versión, y dice, bueno, dichosos los pobres en espíritu, o bienaventurados, depende de la versión, dice, los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece. Mateo 5:4 dice, bienaventurados o dichosos los que lloran porque serán consolados. Y comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Pero él no termina su discurso en el verso 12, sino que luego comienza, ustedes tendrán ahí un título pequeño en sus Biblias que dice la sal y la luz, o algo parecido a eso. Luego si ustedes buscan los títulos un poquito más abajo, dice el cumplimiento de la ley o algo parecido, ¿no? Después sigue con el homicidio, el adulterio. Usted va viendo que Jesús toca ciertos temas, pero no es que Jesús dijo, ok, ahora voy a hablar del adulterio. Y presten atención los adúlteros. No, Él tocó todos los temas, ¿no? Empezó a hablar y dijo, bueno, en medio que hablaba y Él decía, ok, su discurso fue uno solo, ¿no? Pero para que nosotros lo entendiéramos mucho después, hoy en día tenemos esos pequeños títulos que se les ponen. Entonces, Jesús empezó a hablar de algo que tenía que ver con las cuestiones del reino, con la intimidad. Noten que antes de este capítulo 5, en el capítulo 4, por eso dije que prepárese para andar ahí dando vueltas en Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, luego de ser bautizado en el capítulo 3, el capítulo 4 dice que Jesús fue llevado, 4 verso 1, por el Espíritu al desierto. Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a tener su intimidad con Dios, su tiempo de preparación ministerial. Él se fue al desierto precisamente a pasar tiempo con Dios. Él fue a tomarse su tiempo en la presencia de Dios. Y el diablo vino muchas veces a tentarlo, sin embargo Él permaneció fiel, sin embargo Él permaneció firme. Él estaba teniendo su tiempo de comunión, su tiempo de intimidad con Dios. Esto que venimos hablando todos los días, tiempo de intimidad y tiempo de conquista. Jesús sabía que lo que venía en adelante era una situación bastante difícil, era una situación bastante compleja. Por consiguiente, ¿qué hizo? Antes de empezar a hablarle a la gente, dijo, bueno, yo voy y paso mi tiempo con el Padre, allí en el desierto voy a descubrir a mi Dios, ahí en la soledad voy a estar con Él, y me voy a dar cuenta que Dios me habla, y cuando baja del desierto, comienza lo que es el verso 4, verso 12, Él dice que luego que encarcelaron a Juan, Jesús empieza su ministerio, tiempo de intimidad, y Jesús comienza con la conquista. No es que Jesús hace, bueno, se bautizó, ok, voy a salir a predicarle por todos lados. Dijo, no, voy a buscar mi tiempo de intimidad. Y a veces nos preguntamos por qué no somos efectivos a la hora de presentar el Evangelio para que otro lo conozca. Una de las claves es lo que hizo Jesús, su tiempo de intimidad. Porque queremos conquistar sin intimidad. Queremos presentarle el Evangelio a alguien cuando la gente no ve el Evangelio en nosotros. La gente tiene que ver el Evangelio antes que escucharlo. La gente tiene que notar algo diferente en nosotros antes de que yo le empiece a hablar. Porque si yo le digo, mira, tenés que pagar todos los impuestos, si mi vecino ve que hay un cable verde que sale por la ventana de mi casa y va medio así entre los árboles, ¿no? Y de ahí pasa con una cinta roja, ¿no? Y está en la luz, así, mi vecino me va a decir, no, uy, la aleluya está colgado de la luz, ¿no? Así que no me venga a decir nada porque este no paga la luz ni el cable y ve una budinera gigante arriba de mi casa y de ahí le paso el cable a otro. Si la gente no ve el Evangelio en mí, muy difícil la gente que pueda acercarse, no va a notar la diferencia. La gente tiene que notar mi intimidad para entender que hay algo diferente en mí. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Jesús estuvo su tiempo en la presencia con el Padre, allí en el desierto, la gente cuando le vio empezó a ver algo diferente en Él. De hecho, cuando Él empieza a predicar, allí en Mateo 5, Jesús no salió a buscar multitudes. Las multitudes empezaron a seguir a Jesús. La gente se le empezó a acercar. La gente vio que algo distinto había en Él. Este está haciendo algo diferente a todos los demás.
la gente se le empezó a acercar y la gente se le acercó. Y cuando dice que cuando Jesús vio a las multitudes, dijo, bueno, este es un buen momento para hablarles. Y se subió a un monte y de allí comenzó a enseñarles. Pero la previa, como nosotros le llamamos, había sido su tiempo de intimidad. Y fíjense que me llama la atención que entre esos párrafos que ustedes tienen allá abajo, donde Jesús habla del adulterio, habla del homicidio, y recordaba que no es una idea loca la que estamos hablando en este tiempo. Si usted se pone a analizar su Biblia, notará que el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el capítulo 20 habla de algo que para nosotros es fundamental como hijos de Dios, pero que muchas veces lo dejamos de lado, que son los famosos 10 mandamientos. El libro de Éxodo, capítulo 20, habla de los 10 mandamientos. Y cuando uno va al libro de Éxodo, capítulo 20, comienza hablando acerca de los 10 mandamientos. Y es notable que los primeros 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos de Dios, el primero, no tengas dioses ajenos, yo soy Dios, les dice él, allí en Éxodo 20, después lo puede ver en su casa. El segundo, no tendrás ídolos, no te vas a hacer imágenes, no hagas nada que no tenga que ver con mi presencia, dijo Dios. El tercero es no pronunciar el nombre del Señor en vano. El cuarto, guardar el día sábado. Los 4 primeros mandamientos de la Biblia están directamente relacionados con la intimidad, con Dios. Están directamente relacionados con mi tiempo con Dios, con el lugar que yo le doy a Dios en mi vida. Guardar el tiempo para Dios, honrar a Dios, no poner a Dios en un lugar donde Dios no está, bendecir a Dios, yo saber que Dios es todo en todo y Él lo ocupa todo. No es, cuando tengo ganas, no es cuando a mí me duele algo, sino que Dios sigue siendo Dios. Entonces, fíjense que Jesús hace exactamente lo mismo que Él aprende del Padre. Porque si usted va viendo Éxodo, cuando habla de los 10 mandamientos, es exactamente lo mismo que Jesús empieza a enseñar en el Sermón del Monte. Él dice, primero que nada, empieza a hablar de su tiempo de intimidad con Dios. Y dice, van a ser bendecidos aquellos que hagan tal o tal cosas. Pero no es nada más y nada menos que la vida cristiana misma, decodificada del Antiguo Testamento y traída al Nuevo Testamento. Jesús empieza a hablar, porque note usted allí en capítulo 5, que Jesús habla. Los primeros pasajes habla de dichosos aquellos que puedan hacer las cosas buenas, está bueno que hagan todo lo demás, pero luego comienza a hablar acerca de somos sal y somos luz. Llevemos esto que Dios ha puesto en nosotros y llevémoselo a otros, ¿no? Empieza a hablar del cumplimiento de las leyes, de las promesas, empieza a hablar del homicidio. ¿Recuerdan cuál es uno de los mandamientos? No matarás. Ok, Jesús le dice, recuerden que uno de los 10 mandamientos era no matarás. Ahora yo les voy a explicar una cosita más acerca del no matarás. Y les empieza a hablar allí en el capítulo 5 acerca del homicidio, del no matarás. ¿Recuerdan que Jesús dijo, no adulterarás? Bueno, Jesús les empieza a hablar del adulterio y también les dice, el adulterio no simplemente no es acostarse con otra mujer. Aquel que ya pensó en su cabecita cosas que no tenía que pensar, también está adulterando. Entonces Jesús explica las verdades del reino, pero también está trayendo la intimidad con Dios y la conquista. Porque si todos y cada uno de nosotros y cualquier individuo de aquí de la tierra entendiera de que necesitamos la intimidad con Dios y necesitamos conquistar aquellas cosas que todavía no hemos conquistado para Dios, nadie mataría a nadie. Primero, porque entenderíamos que nuestra relación con Dios es fundamental y a Dios no le agrada. Pero también entenderíamos de que sin homicidios, sin muertes, no habría pecado sobre la tierra, no habría adulterio, y si no habría adulterio no existiría la pornografía, no existiría el engaño, no existiría la mentira. Entonces Jesús dice, yo les voy a dar mi primer sermón centrado en aquello que el Padre le dijo al pueblo de Israel hace muchos años: la intimidad con Dios primero y la conquista después. Porque si entendemos que cuando pasamos tiempo con Dios, lo que sigue es el resultado de mi relación con Dios. Porque yo sé que si Dios es primero, yo no voy a adulterar. Porque yo sé que si Dios es lo primero, yo no voy a robar. Porque yo sé que si Dios es lo primero, yo no voy a matar. Porque yo sé que si Dios está por sobre todas las cosas, noten ustedes que ahí entra el famoso ojo por ojo, diente por diente, y Jesús le dice, en otro momento se les dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo otra cosa: amen a sus enemigos. Porque los 4 primeros mandamientos hablaban de mi relación con Dios, pero los 6 siguientes hablan de mi relación con el prójimo. Entonces, cuando yo honro a Dios,
tengo que aprender a honrar a mi prójimo. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? A ver, le preguntaron en un momento, ¿cómo se resume toda la ley? Ok, ama primeramente a Dios con todo lo que tengas, con tu corazón, tu fuerza, tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Intimidad y conquista. Cuando yo amo a Dios, estoy conquistando. Cuando yo amo a Dios, me doy cuenta que no puedo no conquistar aquello que el enemigo ha conquistado previamente, de lo cual el enemigo se ha apoderado. Y me gusta este texto porque fíjense que el mismo el capítulo 5 de Mateo, verso 16, uno puede ver que estas dos cosas, estas dos líneas de intimidad y conquista están perfectamente marcadas durante todo el Sermón del Monte. Porque Dios les dice Jesús, hagan brillar su luz delante de todos los hombres para que ellos puedan ver buenas obras en ustedes, esto es conquista, y alaben al Padre que está en los cielos. Intimidad. Hagan buenas obras, que la gente pueda ver que ustedes son diferentes. Y cuando la gente ve en ustedes que son diferentes, van a preguntarles qué es lo diferente que tenés. Y entonces uno va a decir, bueno, es que Dios mora en mí. Alabado sea Dios. La verdad que sos diferente. La gente comienza a darle gloria a Dios simplemente por ser diferente. Por eso decía al principio que no es una cuestión de predicarles a veces el evangelio, sino de que ellos puedan ver en nuestras vidas esas buenas noticias, eso diferente que nos marca y que es totalmente... A veces ni siquiera tengo que andar explicando, pero ¿qué es lo diferente que tenemos? A ver, ¿cómo es? Obando es diferente, pero ¿qué tiene? No sé, pero yo lo único que sé es que va a la iglesia, ¿no? Pero explícame qué tiene, ¿no? Es que yo no sé, pero es, ¿no? Y la gente a veces ve algo diferente en nosotros, o mejor dicho, debería verlo, ¿no? Porque no quiere decir que lo vean todos, pero debería ver algo diferente en nosotros, y eso debería ser aquello que nos hace deseables para los otros. Decir, bueno, este tiene algo. ¿Qué es lo que a vos te hace diferente? Y eso es la intimidad con Dios. Entonces cuando alguien te dice, qué diferente que sos, ese es el momento apropiado y ese es el momento adecuado para comenzar tu conquista en el reino de las tinieblas, para que la gente pueda ver, este es diferente. La verdad que antes decía malas palabras, pero ahora no las dice. Es alguien que empezó a tener intimidad con Dios. Y como tiene intimidad con Dios, la gente lo ve extraño, la gente lo ve raro. Y dice, este no dice malas palabras. Entonces te pregunta, ¿por qué vos no decís malas palabras? Y ahí es como que te está diciendo, conquistame, 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 ¿no? Y uno te dice, porque no me gusta decir malas palabras. Ya le echaste a perder. Porque era tu oportunidad para decirle, porque Cristo me dijo que... No, te la deja ahí, ¿no? O estoy enfermo. Y vos no estás nunca enfermo. No, la verdad que yo me cuido. No. Y es como que hay una lucecita ahí, te está diciendo, hablame de Cristo, hablame, que vos... ¿no? Y la gente, no, pero es que vos nunca tenés problemas. No. ¿Nunca te pusiste a pensar que nunca tenés problemas? No. No es bueno, hago las cosas bien, ¿no? Y es como que la gente te está diciendo, está viendo, está notando tu intimidad con Dios. Y mientras, el problema es cuando no ve nada, si estamos iguales, si la gente nos ve igual que los demás, estamos en un grave problema, porque la gente ni siquiera reconoce nuestra intimidad con Dios. Y si la gente no reconoce nuestra intimidad con Dios, Dios mucho menos nos reconoce a nosotros. Porque quiero que sigamos viendo esto. Fíjense que a lo largo de todo el Sermón del Monte, Jesús les va hablando acerca de intimidad y de conquista. Vaya un poquito más adelante, por favor, en el capítulo 6. El capítulo 6, verso 5, Jesús empieza a enseñarles acerca de ¿qué? De la oración, ¿no? De mi relación con Dios, de mi intimidad con Dios. Entonces el capítulo 5 empieza diciendo, si es que alguna vez orás, ¿no? Dice algo parecido a eso, ¿no? Si es que llegás alguna vez a pasar cerca de... ¿Cómo empieza el verso 5? Dice, cuando ores, ¿no? Y cuando significa que tenés que hacerlo, no dice si es que llegas algún día a orar, sino que dice, cuando ores, porque Jesús da por sentado de que nuestro tiempo de intimidad está directamente relacionado con la oración. Él da por sentado que ustedes y yo oramos, ¿no? No es que, porque si no hubiera dicho, si oran algún día, ¿no? ¿Qué dice él? Cuando oren, háganlo de la siguiente manera.
No, no lo hagan como aquellos que lo hacen mal. Y declara ahí cuáles son los que los hacen mal, ¿no? Aquellos que repiten y repiten, ¿no? Sino que él dice, la forma es la siguiente. Cuando oren, en lugar de hacer lo que estaban haciendo antes, ahora háganlo diferente. Busquen a Dios de la siguiente manera, ¿no? ¿Y habla de qué? De la intimidad. Fíjese el verso 6. Dijimos que el verso 5 decía, cuando oren. Verso 6, ¿qué dice? Pero tú, cuando ores, cuando te pongas a orar, doy por sentado que lo haces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. ¿De qué me está hablando de entrar a mi casa, cerrar la puerta y orar en secreto? ¿De qué me está hablando? De intimidad. Yo necesito intimidad. Ayer decíamos que hoy en día hasta se ha perdido mucho el tema de la intimidad, ¿no? Es decir, todos aquellos que somos medianamente grandes, ¿no? Y que estamos casados, sabemos que no es que decimos, bueno, hoy voy a tener intimidad en el parque central. Y vamos abiertamente, así como Dios nos trajo al mundo, porque nos gusta andar por la vida, ¿no? Y no tenemos intimidad, hacemos todo al aire libre, no somos libres, somos un espíritu libre, ¿no? Cuando dos personas quieren tener intimidad, ¿qué es lo que hacen? Buscan un lugar donde precisamente puedan estar en una situación íntima, secreta. ¿Se da cuenta cómo Jesús les está diciendo, quiero hablarles de la intimidad, pero no les voy a hablar de la intimidad, sino que dice, entra a tu cuarto cuando ores, cierra la puerta, que necesito tener intimidad con vos? Lo que Dios está dando por sentado es que nosotros tenemos que tener intimidad. Porque Él dice, cuando oren, doy por sentado que van a orar, cierra tu puerta, tómate tu tiempo porque necesito verte en la intimidad. Y en la intimidad es cuando podemos estar solos con Dios. Y tu Padre que está en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Qué es la recompensa en público? ¡Ting! Correcto, dijo alguien, ¿no? La conquista. Cuando usted tiene intimidad con Dios, se refleja en la conquista. Ahora, cuando no hay intimidad es mucho más difícil conquistar, ¿no? Porque nos cuesta, si no tenemos intimidad, el tema de la conquista. Y yo a medida que vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta que la misma Biblia está hablando de intimidad todo el tiempo y está hablando de conquista todo el tiempo. Porque Jesús le dice, vamos, cierra la puerta, ora, busca al Padre. Te voy a dar un modelo de oración, pero cerra la puerta. Y luego de la oración, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el próximo título que usted tiene allí en su Biblia? El ayuno. No es una palabra prohibida, no es la última película de moda, es bíblico también, el ayuno es bíblico. ¿Y el ayuno con qué tiene que ver? Con la intimidad con Dios, con separar mi tiempo, mi espacio, mi lugar, mi mente para Dios. Y para que mi cuerpo entienda de que es un lugar de intimidad con Dios. El ayuno está directamente relacionado con mi intimidad con Dios. Y por eso a veces no se habla mucho del ayuno, pero es un momento en el cual yo separo parte de mí, de mi tiempo, de mi esfuerzo, aún de mi cuerpo mismo para Dios. ¿Por qué? Porque necesito esa intimidad. El ayuno es mi intimidad con Dios también. Y fíjense que sigue hablando, ¿no? Porque habla de la oración, habla del ayuno, habla de los tesoros en los cielos, ¿no? Habla de las riquezas, de mis finanzas. Aún todo tiene que ver con el todo. Porque uno puede decir, bueno, pero el dinero no tiene nada que ver con Dios. ¿Y cuántos dolores de cabeza hemos tenido a causa del dinero por no saber administrar lo que Dios puso en nuestras manos? Porque si tuviésemos una vida de oración y de ayuno, no tendríamos dinero, no tendríamos problemas en manejar nuestro dinero, porque aún el dinero estaría conquistado por nosotros. Y no estoy hablando de lo épico de salir a robar banco en nombre de la cruz. Estoy diciendo que aún aquello que tiene que ver con las riquezas estaría bajo el dominio y sometido a lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Por eso parece tan loco como hijos de Dios no se pueden administrar o viven endeudados. Si alguna vez vieron a gente que vive endeudada y que no puede salir de deudas y no puede salir de deudas y no puede salir de deudas y tiene 85 tarjetas y con una tarjeta paga la otra y no puede respirar. La clave está en lo que Jesús estaba enseñando. Si tenés un problema en tu administración, tiene que ver con lo de arriba. Es como que es una cascada. Jesús va enseñando una cosa y va enseñando una otra. Y Jesús dice, bueno, ok, si es probable que tengas ciertas cuestiones financieras sin resolver, necesitas ¿qué? Intimidad con Dios.
porque es lo previo, porque tiene que ver con el ayuno y tiene que ver con la oración para que Dios te dé dirección. Entonces se resuelve nuestro problema de conquista con intimidad con Dios. Y uno sigue mirando, ¿no? Porque llegamos al capítulo 6 y algunas Biblias dicen el afán y la ansiedad. Y esta Biblia dice, de nada sirve preocuparse. Y nos habla de los lirios del campo y no te afanes por esto. No dice no se afanen, no afanes. No. Dice no te hagas problemas, viene de otro verbo, de la preocupación. No te afanes nada cuando salgas. No te afanes por lo que va a suceder, no te preocupes, ¿no? Tiene que ver con eso, con la preocupación. Porque si yo tengo mi tiempo de intimidad, no tengo que tener problema a la hora de la conquista. Entonces hoy en día tenemos miles de personas afanadas por muchísimas cosas que no saben cómo llevar adelante un hogar, cómo llevar adelante sus recursos, cómo llevar adelante su tiempo, porque no le alcanza para esto, no le alcanza para aquello. Y Dios dice, hey, el famoso texto de Mateo 6:33, que nosotros conocemos como el más, buscad primeramente el reino de Dios, empieza con el famoso más, que significa que lo que viene abajo tiene que ver con lo que estoy hablando arriba. Algunos lo aprendimos en el SICAN hace un tiempo, ese tubito conector, ¿no? Era que lo que está más abajo está hablando de lo de arriba, ¿no? Entonces dicen, no se hagan problema por esto, no se hagan problema por aquello, no se hagan problema por esto, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido. En pocas palabras, intimidad, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás, conquista, será añadido. Es como que Jesús indirectamente está diciendo, ahora sí que lo entiendo, ¿no? Entonces, llegamos al capítulo 7 y Jesús sigue hablando del mismo discurso. Jesús no se bajó del monte y dijo, bueno, otro día sigo. Ya van a ver que Jesús está dando el mismo discurso. Y me llama la atención porque es como que Él está explicando, está sentando las bases de la vida del reino, está sentando las bases de nuestro cristianismo en mi relación con Dios y en mi relación con el prójimo. Y habla del juzgar a los demás, porque si yo juzgo a los demás estoy impidiendo de que Dios haga algo con mi vida. Si yo hablo del otro, estoy hablando mal del otro y estoy hablando mal de mí mismo. Y el verso 7 es algo que quizás algunos lo han escuchado, ¿no? El famoso pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamen y se les abrirá. ¿No? Y en base a lo que venimos hablando, ¿a quién hay que pedirle? A Dios. Es como que Jesús le dice, bueno, va de vuelta, volvamos a intimidad y conquista. Pidan y recibirán, ¿no? Busquen ahí en la intimidad y encontrarán, ¿no? Busquen la presencia de Dios y después llamen, que se les va a abrir. Entonces nos acostumbramos a veces a salir a buscar en un lugar donde Dios no nos está mandando a buscar. No, porque si no voy a tener que buscar otro trabajo porque no llego y Dios te está diciendo es para arriba, no es para allá, es para arriba. No, pero tengo que salir porque estoy desesperado y si no hago esto, no. Es como que Dios te está diciendo, no busques para abajo, busca para arriba, ¿no? Y es como que nos gusta salir a llamar, ¿no? Vos sabés que tengo un problema y no. Y estamos a buscar por todos lados cuando Dios te dice, busca para arriba. No empeces, pero a veces es como que nos acostumbramos a hacer las cosas al revés, ¿no? Primero llamamos a todas las puertas cuando vemos que ya se nos cerraron todas las puertas, ¿qué hacemos? Me acordé que era cristiano. Bueno, Dios, ayúdame en esta, ¿no? Y es como que Dios nos está diciendo, no, pero para primero, busca el reino, que es lo que dijo en el capítulo anterior, y todas las cosas serán añadidas. Primero la intimidad, luego la conquista. Porque si yo no tengo intimidad es muy difícil conquistar. Y entonces las cosas me sobrepasan, las situaciones me tapan, la desesperación llega, los miedos, los temores y todo lo que eso conlleva por el simple hecho de no ordenar mis prioridades. La intimidad con Dios y la conquista. Y entonces Jesús sigue hablando de la puerta estrecha, del árbol y sus frutos. Y finalmente llega al capítulo 7
verso 24 nuestro, pero es el final de su discurso, donde Jesús lo arranca con un tubito conector nuevamente, o tubito conductor, o conector, o lo que sea el bendito tubito. Dice, el 24 dice, por tanto, ¿de qué está hablando? De lo que viene hablando anteriormente, ¿no? De lo que viene, que es el capítulo 5, el capítulo 6 y este capítulo 7. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Todo lo que venía hablando y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No se está refiriendo a una mera enseñanza, se está refiriendo a todo lo que venía hablando anteriormente. El capítulo 5 forma parte de esto. Es decir, todos aquellos que entendimos de la oración y no las ponemos en práctica, Dios está diciendo, sos como un hombre que no ha construido su casa sobre la roca, sino que la construyó sobre la arena. No, pero a mí me gusta esto de los tesoros en el cielo, pero el tema del ayuno no me cuadra mucho. No me gusta que la carnecita sufra, me gusta más lo del ayuno, ¿no? Y es como que Dios dice, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente. Hola, Dios. Y de pronto Dios le está diciendo, todo aquel que no oye las palabras y pone en práctica la mitad está en un grave problema, porque Dios le está diciendo, mira todo lo que te estoy hablando, mira todo lo que te estoy diciendo, es para que lo pongas en práctica. Y Dios le está diciendo, y cayeron las lluvias, verso 25, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, y la casa no se derrumbó. ¿De quién está hablando? De aquel que tomó toda la enseñanza de Jesucristo y la puso en práctica, porque es una casa plantada sobre la roca. Entonces te van a venir ríos, te van a venir las tempestades, te van a venir las tormentas, pero si aprendiste que todo esto es palabra de Dios, lo tomaste y estás plantado sobre la roca. ¿Puede decir amén? ¿Cree que es parecido al menos? Si no cree que es así, por lo menos es parecido. Ahora, aquel que considera que esto no es para él, dice Jesús, tengo más para ustedes. Verso 26, pero todo el que me oye estas palabras, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, esto que Jesús estaba enseñando en el sermón, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron la casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que lamentablemente hay mucha gente que cuando viene una tormenta pierde todo, y no estoy hablando de lo físico sino de lo espiritual. Cuando viene una situación que no puede controlar, no tiene en qué estar sustentado. Cuando tiene un problema no sabe a dónde acudir y empieza a buscar ayuda en cualquier lado, porque Dios le está diciendo, hey, te puse todo en tus manos, te expliqué todo, cada uno de los temas los estoy tocando, te traje aquello que al pueblo de Israel se lo expliqué en 10 mandamientos, yo te lo estoy trayendo en un sermón totalmente en HD, bien explicado con alta definición para que puedas ver cada detalle, palabra por palabra, está todo en la intimidad para que después puedas conquistar cada una de tus situaciones. Entonces, aquel que está sufriendo alguna situación que solamente ustedes y Dios las puede saber, porque no todos sabemos, bendito sea Dios, todo. Muchas veces tenemos que ver a ver en qué situación estamos fallando, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que no podemos poner en práctica, dónde estamos trabándonos para que Dios nos haga todo lo que tiene que hacer en mi vida. No es otra cosa que intimidad para la conquista, intimidad y conquista. Y me llamó mucho la atención de que todos aquellos que tienen sus Biblias con letritas de Jesús en rojo, se van a dar cuenta que en el verso 27 se acabaron las letras rojas, ¿no? Y llegamos al verso 28 y dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y el capítulo 8, recuerden que los numeritos vienen 1500 años después, que dice, cuando Jesús bajó de la ladera, de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Recién ahí Jesús se baja. El sermón no se terminó en el 5, se termina en el 8 nuestro. Pero me llamaba mucho la atención de que Jesús les hablaba y les hablaba como quien tiene autoridad, ¿no?
Y esto es lo más difícil de encontrar. Gente que te hable y que te hable con autoridad, que vos le puedas compartir algo y la gente dice, este tiene algo diferente. ¿Nunca les pasó que escucharon un mensaje y dijeron, siempre lo mismo, ¿no? Y de pronto viene otra persona y predica el mismo mensaje que venís escuchando 85 veces y terminás diciendo, wow, qué poderoso. Pero está hablando el hijo pródigo, 85.000 veces escuchaste el hijo pródigo. No, pero ahora esto fue, wow, no sabía que el hijo usaba zapatillas. Wow, qué tremendo, ¿no? Y nos quedamos con el, wow, algo tiene este que no. Es autoridad de parte de Dios. Es como que Dios te dice, este sí, este está alineado. Y la gente se da cuenta, la gente lo nota, porque hablan o enseñan como quien tiene autoridad. Y la gente lo notaba. Y Jesús se bajó del monte y no dijo, bueno, ahora cuando me baje puedo firmar autógrafos lunes, miércoles y viernes a la tarde. No, Él se bajó y la gente le seguía. No hizo lo que hizo uno de nuestros antiguos presidentes que dijo, síganme, que no los voy a defraudar. Él se bajó y la gente le seguía. Las multitudes le seguían porque les hablaba como quien tenía autoridad. ¿Dónde estaba el secreto de Jesús? En su intimidad para la conquista. Jesús se fue 40 días y estuvo en la presencia de Dios y volvió fortalecido. Y cuando volvió dijo, bueno, me subo al monte para que me escuchen y ahora me van a escuchar. Y empezó a hablar. Y la gente se empezó a acercar y se empezó a acercar. Y eran cada vez más. Y la gente lo reconocía como alguien que tenía autoridad. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Su intimidad, su tiempo con el Padre. Cuando Él se baja, ya ni le hacía falta andar haciéndose propaganda. Porque si ustedes siguen viendo, y no voy a seguir, pero si ustedes siguen los capítulos que siguen a partir del 8, la gente se le agolpaba a Jesús. Y eso que Jesús había tocado tema por tema, no es que dice, bueno, esto va para los adúlteros. A ver, levante la mano los adúlteros, levantad y repite, no. Jesús dijo todo el discurso. Y como decimos aquí en Argentina, ¿no? Al que le quepa el poncho, no lo dijo Jesús, pero que se lo ponga. Y dijo, bueno, ahora voy a hablarles del amor. Y al que no le guste, ¿no? Y Jesús dijo, no, Él enseñó todo lo que el Padre le había dado. Y no hizo otra cosa que traer la ley a los días de Él. Y dijo, yo no vengo a anular la ley, al contrario, la vengo a cumplir. Pero aquello tenía que ver con un tiempo y un momento específico. Y yo sé que más de uno va a decir, no, pero ese era el antiguo. No. Entonces, está bien, para los que tienen excusa de que aquello no sirve, yo les voy a explicar lo nuevo. Y dijo exactamente lo mismo que antes, pero se lo dijo en sus días. Y lo entendieron perfectamente. Rodri decía el otro día, hablaba de la moneda perdida, ¿no? Y les explicó que ese capítulo 15 de Lucas habla de 3 cosas perdidas, ¿no? La oveja, la moneda y el hijo pródigo, ¿no? 2 se perdieron. No tuvieron opciones. Porque el que se pierde no dice, uy, me levanté hoy, sé que tengo ganas de perderme. Anoche tuve una mala noche, así que hoy me pierdo. Y salí y de pronto, no sé dónde estoy en el oeste, en el este, ay, me perdí, ¿no? Es totalmente involuntario. El que se pierde no se da cuenta hasta que se da cuenta que está perdido, ¿no? La oveja no dijo, bueno, me pierdo, nos vemos, y se fue, ¿no? La moneda tampoco tuvo opciones. No es que dijo, uy, hoy me levanté pillín, me escondo a ver si me buscan, ¿no? Y se metió por abajo de algo y dijo, no, frío. No, la moneda no dijo. La moneda, cuando la dueña se dio cuenta de que no estaba, ella la consideró como perdida. Estaba en la casa, pero estaba perdida. Pero el hijo pródigo dijo, chau, ¿no? Y voló, se borró, desapareció, ¿no? Él dijo, me voy, no me gusta esta iglesia, no me gusta esta casa, no me gusta lo que predican, me voy a otro lado donde me va a hacer bien. Allá lejos me voy, ¿no? Decisión personal. Y me llama mucho la atención que lo que estaba perdido, el Padre lo fue a buscar. Jesús fue a buscar la oveja perdida, ¿no? Porque fue algo que se escapó de su voluntad. Ahora, al rebelde el Padre no lo fue a buscar. Hasta que no volvió en sí y dijo, voy a regresar a la casa de mi Padre. El Padre cuando vino le dijo, ajá, yo sabía que ibas a volver. Ahora no te recibo nada, anda a trabajar. No. ¿Qué dijo el Padre? Bienvenido, te amo, hijo, te estaba esperando. Dios nos ayude a discernir
y a entender de que Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero que nos ayuda a entender de que muchas veces andamos buscando a aquellos que decidieron simplemente no quiero, no me interesa, ahí no me gusta, y que uno va y los busca 10, 20 veces y te van a decir no quiero, no me interesa. Y a veces perdemos el tiempo de buscar a aquellos que realmente están interesados, que se perdieron. Porque es muy diferente perderse a desaparecer. Nosotros le decimos perdido a aquel que no vemos por 10 días, ¿no? Desapareció uno 10 días, ¡eh! Perdido, ¿no? Cuando no los vemos. Pero el Padre dijo, bueno, se fue, bienvenido, mis brazos están abiertos. Siempre te amé, te extrañé, pero acá estoy, porque fue una decisión netamente de Él. Entonces, Dios nos ayude a entender de que Jesús nos estaba enseñando todas las cosas, porque Él estaba interesado principalmente en que nuestra intimidad sea con el Padre. Y una vez que yo entienda que la intimidad es con el Padre, la conquista es algo que sigue, algo que viene después. No nos enfoquemos simplemente en la conquista y no nos demos cuenta de que Dios está demandando la intimidad. Porque si no hay intimidad, salimos al voleo, como dijo Rodri los otros días. Un pueblo que es conquistado, una nación que es conquistada, pelea por ellos y a su vez no lo descuida, porque en el momento que lo descuidaste, lo volviste a perder. Y nuestra vida con Dios es necesariamente algo que necesita la intimidad con Dios, porque en el momento que nos descuidamos es cuando terminamos conquistados por aquello que no nos hace bien. ¿Cuánta gente estuvo a nuestro lado sirviendo y de pronto le dieron un lugarcito, descuidaron su intimidad con Dios y terminaron conquistados por los amigos, terminaron conquistados por las andanzas, por el sistema, por el dinero? Mucha gente que de pronto empezó a ganar, consiguió un buen trabajo, empezó a ganar mucho dinero y eso lo terminó conquistando. Y de pronto, primero lo tomó como una bendición y dijo, oh bueno, gracias a Dios, Dios me dio el trabajo que tanto estaban. Y se perdió el hermanito, no lo vimos más. No, pero bueno, ahora tengo el mejor trabajo que quería. ¿Por qué? Porque eso lo terminó conquistando. Entonces Jesús enseñaba, tengan cuidado, porque lo primero es mi intimidad con Dios. Y cuando comienzo a tener dinero, yo sé que todo le pertenece a Él. Y el dinero a mí no me mueve. Y no es una cuestión de decir, entonces es malo tener dinero. No, si yo entiendo de que está en manos de Dios y que Dios me da todo, y yo mantengo mi intimidad con Dios, podés llegar a ser, y Dios quiera que así pueda ser, la persona más rica de la tierra, porque no es un pecado tener dinero. Porque si entendemos que Dios es aquel que nos da todo, y Dios quiere lo mejor para nosotros, estamos totalmente en contra de aquel que dice, tengo que ser pobre para servir a Dios. Porque no es eso lo que hemos aprendido. Pero cuando entendemos que el lugar donde Dios nos ha puesto es un lugar donde Dios quiere bendecirnos, y entendemos de que Dios quiere que conquistemos ese lugar, a mí no me importa si gano 1000 o gano 2 pesos, porque yo entiendo que Dios es aquel que tiene todo para mí en el momento y en el lugar justo. Porque si lo miro de acuerdo a este pasaje, Dios me dice, no te afanes por nada, porque comida no te va a faltar, abrigo no te va a faltar, porque ni Salomón se vistió como uno de los lirios que yo creé. Así que ni las aves trabajan para tener algo y sin embargo yo me encargo de ellas. Entonces dice tu palabra que vos tenés cuidado de mi vida, con 1000 o con 2 pesos vos tenés cuidado y yo te doy gloria. Cuando yo entiendo de que Dios tiene cuidado de mí, ante el momento difícil yo me dedico a buscarlo a Él. Porque cuando lo busco, cuando tengo intimidad, la conquista se da por naturalidad. Cualquier situación en mi vida se da por naturalidad cuando yo empiezo a buscar a Dios en intimidad. Y entonces vemos que lo primero que enseña Jesús, su primer gran enseñanza, pareciera que iba a estar planificada para la Iglesia del Camino dentro de 2000 años, ¿no? La intimidad y la conquista. Yo lo busco a Él, yo me direcciono con Él. Yo sé que si me pongo en Él, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás viene después. Cuando Jesús se baja, comienza un ministerio tremendo. Pero lea usted, por favor, después en su casa. Uno de los grandes momentos de lucha de Jesús tiene que ver con el Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero dice que Jesús esa noche previa se pasó toda la noche orando. Se pasó toda la noche con el Padre. ¿Recuerda usted qué fue lo que hizo Jesús el momento previo a ir a la cruz? Comparte la cena con sus discípulos. ¿Y a dónde se fue Jesús? A mandar mensajitos en el Facebook. Dijo, muchachos, oren por mí, ¿no? En Twitter, alta noche complicada, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Se fue al Getsemaní
Y ahí se postró delante de Dios y dijo, me viene el momento más difícil. Necesito intimidad con el Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Se postró de rodillas y dice que caían de sus ojos como gotas de sangre, como el sudor, como grandes gotas de sangre. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo antes de ir a la cruz? La intimidad, porque sabía que lo que le seguía era la mayor conquista de la historia, que era la conquista del pecado, de la maldad, de cada una de nuestras vidas. Jesús, antes de dar su vida, ¿saben lo que hizo por ustedes y por mí? Tuvo intimidad con el Padre. Y el fruto de esa intimidad somos cada uno de nosotros. Porque cuando hay intimidad genuina, se produce el fruto. Ustedes y yo no nacimos de un repollito. Ustedes y yo no nacimos de una cigüeña que nos trajeron, ¿no? Alguien tuvo que tener intimidad para que ustedes y yo naciéramos, con nuestros errores y con nuestras virtudes. Somos el fruto de la intimidad. Entonces, si ustedes y yo queremos tener fruto, ¿saben cuál es la fórmula? Intimidad. Sin intimidad no hay fruto. Sin intimidad no hay futuro. Sin intimidad no hay conquista. Porque una cosa va ligada a la otra. Entonces Jesús dijo, ok. El diablo le dijo en un momento, ¿vos los querés a todos estos? Te va a costar cada una de tus gotitas de sangre. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, me los llevo todos. Toda mi sangre es derramada. Y él abrió sus brazos allí, pero previamente tuvo su intimidad para conquistar. Lo que venía sobre Jesús era el momento más difícil de la historia, porque él iba a bajar a las mismas tinieblas a pelear por ustedes y por mí. Él iba a quitar el poder de la muerte. Vaya conquista la de Jesús, ¿no? Entonces Jesús sabía que no podía bajar de cualquier manera. No podía salir a pasear esa noche, a mirar las estrellas y decir, wow, qué bonita noche de Jerusalén. Él dijo, voy a estar tiempo con mi Padre. Y qué bueno sería que ante cada situación nosotros dijésemos primero, me tomo mi tiempo de intimidad, porque no puedo salir al voleo. No puedo vivir una vida al voleo, al azar. A ver, bueno, si sale, sale. Me tiro a la pileta, ¿no? ¿Se lo imaginan a Jesús antes de ir a la cruz? Ah, sí, capaz que zafo. Yo me tiro a la pileta. Capaz que ni cuenta me doy si me muero. En una vez el Padre aparece y manda un montón. No sé, lo dejo a tu criterio, ¿no? Jesús sabía perfectamente que lo de él era intimidad para luego conquistar. Y si Jesús lo hizo, ¿qué les hace suponer que para nosotros es diferente? ¿Recuerdan la venida poderosa del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo viene nos dijo, bueno, ahora son todas las cositas nuevas. Se fue el hijo del jefe, ahora que soy yo, el Espíritu Santo. Santa Paloma, vamos a empezar todo nuevo. Lo anterior no sirvió de nada. ¿Recuerdan que los discípulos estuvieron esperando unánimes en el famoso aposento alto? ¿Recuerdan lo que estaban haciendo ellos allí? Teniendo intimidad. Porque cuando vino poderosamente el Espíritu Santo, ellos salieron a la conquista. Ellos no iban a salir porque sí nomás al voleo, diciendo, bueno, yo lo vi morir a Jesús, así que de ahora en adelante ataco. No. Jesús le dijo, no se vayan a ningún lado, se quedan acá. Ahí, teniendo intimidad. Y ellos me los imagino que no deben haber estado jugando a las cartas ni jugando al ping-pong hasta Pedro y Juan. Ellos estuvieron su tiempo de intimidad. Y cuando fue el momento justo, tiempo de intimidad, vino el Espíritu Santo, la conquista fue un trámite para ellos. Pedro se paró y dijo, tengo algo para decirles. ¿Por qué? Ya hubo tiempo de intimidad, la conquista era después. Unos capítulos más adelante, Pedro y Juan van a la siesta, 3 de la tarde a la iglesia. Solamente a Pedro y a Juan se le ocurre a las 3 de la tarde en Jerusalén a la iglesia, ¿no? Iban ellos a orar al templo. De pronto ven ahí a uno que está al costado. Pedro y Juan dicen, uy, justo hoy que no oramos. ¿Tenés 2 pesos? Dale, aunque sea, porque estás ahí tirado. No, yo no tengo cambio. Dale unas monedas vos, porque, che, que Dios te ayude. Dice Pedro que le clavó los ojitos y dijo, mirame bien, mirá. Como verás, no tengo oro ni plata. Así que, make up, arriba, levántate. Y dice que se levantó. ¿Ustedes creen que fue simplemente casualidad? Pedro era alguien que entendía perfectamente la intimidad con Dios. El tema de la conquista para él fue algo secundario.
porque él sabía que iba a hacer lo mismo que hacía Jesús. Y si Jesús le decía a uno levantate, se levantaba, porque Jesús pasaba las noches orando, porque Jesús tenía intimidad. Entonces Pedro dice, hagamos lo mismo, nos quedamos la noche orando y al otro día hacemos un desastre. Y eso es lo que hacían. Se pasaban su tiempo de intimidad y al otro día, ahí viene un enfermo, tráelo. Es más, hoy me levanté con ganas de sanar con sombra, dijo Pedro, ¿no? Ponémelo todo en fila a partir de las 11:30, que es cuando el sol pega de aquel lado, porque los quiero sanar a las de la derecha, ¿no? Y después dijo, voy a sanar para el otro lado. Cuando cambie el sol a las 6:30, ponémelo porque viene de allá, y los sanamos a todos. No porque Pedro sea el milagrero, no porque Pedro sea el poderoso Pedro, ¿no? Él tenía intimidad con Dios. Y sea con sombra, con una lapicera, sea con tirando pedrada, a ver al que le pego lo sano, sea como fuera, eran sanos. No por el acto en sí, sino por su intimidad con Dios. Entonces, han pasado los años y la fórmula sigue siendo la misma. Bendita fórmula de Dios, ¿no? La intimidad y la conquista. Cualquier sea la situación que estés atravesando hoy en día, la fórmula sigue siendo la misma. Intimidad para la conquista. Es que yo no puedo resolver este problema. La intimidad te va a dar la solución. Es que yo no puedo hacer aquello. Es hora de rever el tema de la intimidad. Es que a mí me cuesta dejar este hábito porque me hace mal, pero yo sé que tengo que dejarlo. Intimidad para la conquista. Es que yo no puedo dejar de hacer esto porque sé que está mal, pero es más poderoso que yo. Yo no puedo dejar la pornografía. Ok, es hora de que empieces en tu intimidad con Dios. Y una vez que empieces a cultivar tu intimidad, eso también es conquistado. Es que yo no puedo dejar de mentir. Es hora de que empieces a ver tu intimidad. Es que yo tengo cierto vicio, tu intimidad. Tengo un problema de salud, tu intimidad. Dios dejó marcado perfectamente cuál es la fórmula maravillosa que nunca falla. Tu tiempo con Dios para conquistar aquello que no podés. Porque cuando se acaban tus fuerzas es como que Dios es el especialista en lo imposible. Cuando vos agotaste toda tu fuerza, Dios te dice, ok, listo, ya no podés más, déjame a mí. Pero a veces nos pegamos una y otra vez contra lo mismo, ¿no? Hasta que decimos, no aguanto más. Y Jesús nos dice, era hora. Ni te hubieras estropeado tanto, porque desde un primer momento yo tuve el control. Solamente tenías que venir a mí y yo me encargo del resto. Yo quiero que ahí donde usted está, por favor, pueda cerrar sus ojos unos instantes. Cuando cerramos los ojos no es porque vamos a hacer algo misterioso, ni porque vamos a hacer algo oculto. Simplemente no nos distraemos, no miramos qué está haciendo el de al lado, no nos llama la atención ni nos distrae, algo que a veces el enemigo utiliza muy sutilmente para sacarnos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Yo no puedo saber y no me interesa tampoco conocer cuál es el estado de tu intimidad con Dios. Y tampoco, mucho menos, Dios me libre, ¿no?, de atribuir ciertas cosas que probablemente te están pasando con la falta de intimidad. Pero sí te puedo decir que una cosa nos lleva a la otra. Porque Jesús fue perseguido. Jesús fue, en más de una ocasión a Jesús lo quisieron matar y él tenía intimidad con Dios. Pero de cada una de esas situaciones Jesús salió victorioso. Quizás hay muchas cosas que se te escapan de las manos y eso es lo normal. Quiero solucionar todo a mi manera, con mis propias fuerzas, y no puedo. Porque la situación es, yo te quisiera ver a vos en mi situación. O yo quisiera que vos estuvieras un poco en mi lugar para darte cuenta si realmente esto sirve. Yo no me puedo poner en tu lugar, pero sí conozco a alguien que se puso en tu lugar. Y es de quien te quiero hablar. Porque si hubo alguien que tomó el lugar de cada uno de nosotros, ese fue Jesús. Si hubo alguien que ocupó el lugar de cada uno de nosotros y de cada persona en la humanidad, ese fue Jesús. Si hubo alguien que tomó un lugar específico en la historia de la humanidad, ese fue Jesús.
Porque la Biblia dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades. La Biblia dice que Él se llevó todas mis dolencias. La Biblia dice que Él venció sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, sobre todo pecado. Él venció sobre la muerte. Él venció por sobre toda situación. Cuando Él estaba abriendo sus brazos, no simplemente estaba muriendo en una cruz, sino que te estaba dando a vos y a mí la oportunidad de ser reconciliados con el Padre, porque Él estaba conquistando la misma muerte en ese momento, porque Él estaba dándonos fe, Él nos estaba dando la victoria, Él nos estaba dando la autoridad, Él nos estaba dando el perdón. La conquista de Jesús no fue simplemente un acto heroico para el momento, para la época o para la generación. Fue tan trascendente que dividió el curso mismo de la historia. Hay un antes y un después de Jesús. No es cualquier loco que se subió a una cruz a morir. No es cualquiera que marcó simplemente las páginas de un libro amarillo. Su vida sobre la tierra fue tan trascendente que marcó millones y millones y lo seguirá haciendo por los siglos hasta que Él venga. Y aun cuando Él venga seguirá marcando nuestras vidas. Porque lo que Él estaba haciendo en esa cruz era conquistar todo aquello que hoy probablemente nos limita. Pero como no me doy cuenta, no tomo todo lo que Él me dio en la cruz, me estoy perdiendo todo lo que necesito. Porque está ahí, está a disposición, es para tomarlo. El problema es que cuando estoy enfermo simplemente me acuerdo de que Jesús es mi sanador. El problema es que cuando no tengo dinero me doy cuenta que Jesús es mi proveedor. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que el proveedor, es mucho más que el sanador. La cruz no es simplemente lo que a mí me falta. La cruz es mucho más, porque fue la mayor conquista de la historia. Fue el mayor derramamiento de sangre de la historia. Cuando Jesús abría su brazo, no estaba simplemente teniendo un acto heroico. Hoy en día le damos trascendencia a tantas cosas y las tomamos como nuestros héroes. Es tan heroico lo que hicieron 23 hombres en otro país atrás de una pelota. Esos son héroes. Pero eso fue pan para hoy y hambre para mañana. Pero lo que hizo Jesús en la cruz es por los siglos de los siglos. Y cuando Él estaba diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, te estaba diciendo, yo conquisté tu dolor, yo conquisté tu ansiedad, yo conquisté tu soledad, yo conquisté tu amargura, yo conquisté tu enfermedad, yo conquisté tus preocupaciones, aún tus sueños están en mis manos. Cuando Jesús estaba allí en la cruz dijo, yo conquisté aún tu libertad, ya no hay nada que te pueda quitar de mis manos. Y cuando Jesús dijo, Padre, consumado es, está hecho todo, hemos tenido la intimidad durante todo el tiempo que estuve aquí. Y ahora estoy a punto de entregarte mi vida y mi espíritu. El Padre dijo, ok, yo estoy con vos. Porque hemos pasado tiempo juntos y sé que te vas a levantar con poder. Sé que te vas a levantar con poder. Y cuando Jesús se levantó nos estaba diciendo, iglesia amada, todo lo que yo he conquistado es para vos. Así que empezá a reclamarlo, empezá a conquistarlo, empezá a tomarlo, apropiate de lo que Dios te ha dado. Quizás Dios te ha dado palabras y todavía están ahí flotando en los aires. Bueno, es hora de que digas, Señor, a partir de este momento empiezo a tomar todo eso que me diste. Tu palabra dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y lo tomo, porque para eso vino Él y conquistó las llaves de las tinieblas y las llaves de la muerte. Y dijo, mis hijos no pasarán hambre, porque para eso yo me hice pobre, para que ustedes en mi pobreza fueran enriquecidos. Mis hijos me tienen a mí como sanador. Y aunque los médicos te digan no se puede, Dios sigue diciendo sí se puede. Y aunque los médicos te digan esto no tiene solución, esto no tiene arreglos, Jesús dijo, por mis llagas ustedes fueron curados. Yo me llevé todas vuestras enfermedades. A mí no me vengan con cuentos. Yo sé perfectamente lo que hice en la cruz. Y Jesús es el que se lleva mis enfermedades. Sí, pero este diagnóstico es muy difícil. Y Dios dice, ¿y qué si yo estaba en la cruz muriendo por eso?
pero es que mis hijos no pueden volver al camino. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, estaba en la peor de las situaciones. Y Dios nos libre de que muchos de nuestros hijos estén en la peor de las situaciones para volver. Pero a veces llegan hasta cierto punto, como el hijo pródigo, en el que tienen que estar bajo cierta presión para darse cuenta de que necesitan a Dios. Y por más que yo le diga, vení, volvé, estoy orando por vos, hasta que la persona no vuelve en sí, no puede regresar al Padre. Hasta que no siente que el Padre lo está buscando con amor, no vuelve. Entonces, si hoy en día o es uno de tus problemas, o es uno de tus dolores, Él se llevó todos los dolores, Él se llevó todas las angustias, porque todo se resuelve en la intimidad. Pero yo ya no sé cómo decirle que Dios le ama, yo no sé cómo hablarle a mi vecino. Empezar a tener intimidad, y la intimidad genera conquista. Yo ya no sé cómo decirle a mi familia que tienen que buscar a Dios. Empecé a buscar a Dios primero y después ellos van a venir. Yo ya no sé qué hacer porque esta situación es mucho más difícil de lo que me imaginé. Porque necesitas la intimidad, porque necesitas ese tiempo con Dios. Y yo quiero invitarte en esta hora que empieces a hablar con Dios y decirle: Señor, yo necesito mayor tiempo de intimidad. Empezá a depositar en mí ese anhelo por buscarte, de priorizarte, de ponerte a vos en primer lugar. Deposita en mí ese anhelo de buscarte, que tu espíritu empiece a trabajar en mi interior, que tu espíritu me empiece a mover desde adentro, que yo empiece a sentir que te necesito cada día, que no pase un día sin buscarte. Porque ¿a quién le importa si quiero, si no quiero, si me gusta, si no me gusta? El único bien no renovable que todos tenemos es el tiempo. Y el tiempo que pasó hoy no lo vas a recuperar mañana, aunque tengas todo el oro del mundo. Y cada día que pasa sin estar en la presencia de Dios, no lo podés recuperar nunca más. Y cada día que dejaste de lado sin buscar a Dios es un día nuevo que te perdiste de estar en la presencia de Dios. Y por consiguiente es una conquista menos. Es una nueva posibilidad que le diste al enemigo de quedarse con lo que no le pertenece. Le diste un día más para que sea dueño de aquello que a él no le pertenece. Le entregaste la posibilidad a él que maneje tu vida, que maneje tu situación. Porque todo se resuelve en la intimidad y en la conquista. ¿Te animás a ponerte de pie ahí y decirle: Señor, te necesito? Si nunca oraste, si es la primera vez que probablemente pisas una iglesia, probablemente me vas a decir: bueno, yo no sé cómo es tener intimidad con Jesús. Y el primer paso, nadie va caminando por la calle y le dice a una chica: che, vamos a la cama. Y si se lo dice, no lo logra. El primer paso es conocerlo, descubrirlo. Cualquier matrimonio, cualquier pareja, primero se fue conociendo. Ninguna pareja arranca en la cama y después dice: uy, no sabía con qué me había acostado. ¿No? Siempre empieza a conocerse y a conocerse. Y a medida que va creciendo el conocimiento, dentro del marco establecido por Dios, llegamos a la intimidad. ¿Y cuántos dolores de cabeza se producen por hacer las cosas al revés, ¿no? Por no hacer las cosas como Dios manda o como Dios lo estableció. Porque necesitamos primero ir conociéndonos. Hay gente que a lo mejor a mí hoy en día no me conoce y es la primera vez que me ve. Entonces vamos a ir conociéndonos de a poco y vamos a tener confianza. Y con Dios pasa lo mismo, nos vamos conociendo. Y probablemente van a ser 2 palabritas las que le digas a Dios, o 3. Y le digas: Señor, yo quiero conocerte, es la primera vez que te hablo. Y Dios te va a decir: ok, bienvenido, hijo. Yo soy tu padre. Pero yo nunca oré. Eso es lo maravilloso. Nadie nació orando. Lo fuimos aprendiendo y fuimos creciendo.
Y cada día tenemos más comunión con Dios porque cada día pasamos más tiempo con Él. Y eso es lo natural, eso es lo normal. Mi espíritu lo anhela. Mi espíritu anhela estar con Él y el Padre anhela estar conmigo. Por eso depositó su espíritu en mí y es ahí donde me habla. Y es ahí donde deposita todo. Entonces cuando yo crezco en la intimidad, todas aquellas cosas que me alejaban comienzan a desaparecer y empiezo a conquistar todas las demás cosas. Decirle: Señor, yo anhelo una intimidad contigo. Anhelo buscar primeramente tu reino, porque cuando busco el reino, todas las demás cosas serán añadidas. Cuando te busco a vos, todo lo demás viene como algo secundario. El mismo texto que leíamos recién, el mismo capítulo 7, en uno de sus versículos, verso 21, 22, dice: no todo aquel que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que me hace, el que hace lo que yo le digo, el que hace mi voluntad, aquel que me agrada. No es cuestión de simplemente andar diciendo por ahí: no, yo hago esto, yo hago aquello, yo predico, yo canto, yo salto, yo toco, yo hago esto y profetizo. Dios dice: no pasa por predicar, por sanar, por profetizar, por ministrar, pasa por estar tiempo conmigo. Porque dice Jesús: yo en aquel día les voy a decir, nunca los conocí. Es decir, nunca tuvimos intimidad. Predica cualquiera, pero no cualquiera tiene intimidad con Dios. Cualquiera se para en una plataforma y predica. Cualquiera que tiene una buena oratoria dice cosas, pero cuando termina la gente dice: habló como quien no tiene autoridad. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente dijo: este tiene autoridad. Señor, anhelamos tu presencia, sin la cual no podemos vivir. No queremos ser simplemente oidores de tu palabra, sino queremos ser hacedores. Que lo que recibimos sea nuestra base sólida. Queremos construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, porque cada palabra que Jesús dijo es espíritu y es vida, y queremos que esa vida sea implantada en nuestro interior, y queremos tener intimidad contigo cada día, para que podamos tener frutos que hablen de esa intimidad que tenemos cada día. No sirve un evangelio de domingo, no sirve un evangelio de miércoles, no sirve un evangelio de simplemente de estar en la iglesia cuando puedo, cuando quiero, cuando no tengo otra cosa. Es una intimidad con Dios de cada día. Como aprendimos los otros días, no es simplemente el devocional de la mañana. Jesús tenía intimidad con el Padre todo el día, porque la intimidad con el Padre es no decir lo que no tengo que decir. La intimidad con el Padre es no juzgar donde no tengo que juzgar. La intimidad con el Padre es buscar lo que a Dios le agrada. Y eso no tiene que ver con horarios. No, que yo tengo intimidad a la mañana nomás y el resto del día soy un desastre. No, la intimidad es todo el día. Yo en mi casa tengo mi intimidad con Dios, pero tengo que tenerla cuando estoy en la calle. Tengo que tenerla cuando salgo, cuando entro, cuando voy a un lado, cuando voy a otro. No digo que es fácil, digo que a todos nos cuesta, porque el enemigo se opone durante todo el día en que no tengamos intimidad, porque él sabe el poder de la intimidad. Él conoce perfectamente el poder de la intimidad, porque cuando un hijo de Dios tiene intimidad con el Padre, él se ve en problemas. Él sabe que pierde territorio, él sabe que va a perder gente, él sabe que va a perder vidas, familias, cuando un hijo de Dios tiene intimidad con el Padre, porque él no puede hacer nada contra la intimidad. Él no puede hacer nada contra la intimidad. Entonces manda 80,000 distracciones para que ustedes y yo no la tengamos, porque sabe perfectamente de que si perdemos la intimidad, perdemos la conquista. Entonces alguien que no tiene intimidad no conquista. Alguien que no tiene intimidad va a la iglesia, pero no, nada más. Alguien que no tiene intimidad puede vivir toda la vida sentado en una iglesia como una tacita de té, que no hace ni bien ni mal. Pero Dios quiere que ustedes y yo seamos hijos que le conozcamos a Él,
que tenemos intimidad con Él. ¿Te parece ahí donde estás? Con tus ojos cerrados, decirle: Señor, yo te necesito. Ayúdame a tener intimidad con vos. Aunque es la primera vez que te acerques a Él, Dios no te va a rechazar. No vas a sufrir una violación espiritual. Dios es un caballero. Él va a llegar a tu vida y te va a dar su amor, su perdón, su abrazo, su calor. Dios no te va a forzar absolutamente a nada. Él te va a dar su amor. Él te abraza con brazos de amor. Él nos atrae con sus lazos de amor y te dice: yo di mi vida por vos. ¿Qué otro hace eso? Nadie hace eso. Oh, maravillosa es tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Ahí donde estás, decirle: Señor, anhelo tener intimidad con vos. Anhelo tener intimidad con vos. Y si es posible que el mismo enemigo te escuche diciéndole: anhelo tener intimidad con Dios. Porque eso es como que le retumba en los oídos y dice: no digas nada. Pero vos decís: anhelo tener intimidad con vos. Porque si yo tengo intimidad con Dios, todo cambia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Te necesitamos. Nos declaramos totalmente dependientes de Dios. Y ahora, Señor, oramos para que tu presencia maravillosa esté con nosotros cada día, en todo lo que hagamos. Ístanos, Señor, cada día a buscarte, a amarte, a ponerte en primer lugar, a buscarte a vos en primer lugar, a honrarte en primer lugar. Y todo lo que vendrá después será maravilloso. Oramos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.